Hola, hola, buenas noches a todos los que aquí nos encontramos para escuchar una linda charla y muy interesante de nuestro querido amigo Javier Franco, que es actualmente el presidente de la FEDECHI, o sea, de la Federación Espírita Chilena, y además es un gran trabajador espírita. Eh, Ahora entonces vamos a hacer una pequeña oración para llamar a nuestro lado a los amigos espirituales para que nos puedan apoyar en todo lo que necesitamos. Entonces cerremos nuestros ojitos y le pedimos a Dios, en su inmensa misericordia, que nos pueda estar hoy día junto con nosotros, envolviéndonos a cada uno. Le pedimos humildemente, en su inmensa misericordia, tanto a los encarnados cuanto a los desencarnados que aquí nos encontramos. Agradecemos también a nuestros mentores espirituales que están aquí seguramente tratando de ayudarnos para que esta charla de la noche salga completa y bien, porque es necesario que aprendamos o recordemos para algunos, ¿no es cierto?, lo que Javier nos trae esta noche. Entonces, Señor Jesús, te pedimos a ti y a los amigos espirituales también que trabajan junto a nosotros, que puedan estar aquí amparándonos, instruyéndonos y haciendo todo lo mejor que ustedes creen que nosotros necesitamos, porque en su inmensa misericordia el Señor nos pone todo en nuestros caminos. Quédense con nosotros los buenos espíritus, con todos los que aquí nos encontramos. Y vamos a comenzar entonces hoy día la charla de la tarde. Gracias, Señor. Y así sea. Que así sea. Contigo, Javier, entonces. Muchísimas gracias, queridas hermanas. Muchas gracias a la Federación Espírita de Chile por la invitación, por darnos la oportunidad del trabajo de esta hora, que consiste en la revisión del tema del suicidio desde el punto de vista espírita. Así que aprovecho la oportunidad para saludar a todos nuestros queridos amigos, a nuestras queridas amigas que nos acompañan por Facebook y por las plataformas virtuales. Le damos la cordial bienvenida a esta charla y esperamos de que sea de mucho provecho para todos y cada uno de nosotros. Gracias. La siguiente. Siguiente, por favor. Entonces, recordemos un poco sobre la definición del suicidio. Se define el suicidio como el acto de terminar voluntariamente con la vida y la conducta suicida es todo comportamiento de lesión o de autoagresión con intencionalidad y conocimiento de lo que se realiza. La siguiente. Gracias. Tenemos que recordar entonces que el suicidio, principalmente en Estados Unidos, donde están las mejores estadísticas, ellos resumen que al año se realizan aproximadamente el 10% de todos los suicidios, digamos, que están contabilizados, ya han pasado por el servicio de urgencias. Es decir, que esta patología es muy prevalente en la sociedad y las personas que trabajamos en salud, las personas que tenemos que ver con pacientes, debemos de tener el cuidado y la sensibilidad para hacer el diagnóstico precoz, que es el momento donde podemos intervenir favorablemente en estas circunstancias. Vemos entonces que los mecanismos de muerte en Estados Unidos principalmente son por el arma de fuego en primer lugar, en segundo lugar por la asfixia y en tercero por el envenenamiento. El intento de suicidio que se realiza en Estados Unidos está documentado que es alrededor de 420,000 casos por año y de todas esas consultas de suicidio, el 40% de estos pacientes han consultado previamente en el servicio de urgencias y de ellos también al 40% ha consultado un año anterior. Es decir, que es una patología que da señales, que da síntomas, que da signos, que el clínico o cualquier persona que esté entrenada puede diagnosticar a tiempo. En esta patología que es muy prevalente en la sociedad, pues lo principal es actuar lo más pronto posible para evitar las consecuencias letales. En América Latina, entonces, el suicidio
está estimado en aproximadamente entre un 12 y un 20%, contando todas las causas de muertes violentas. De tal manera que pues un 20% de todas las muertes es un número bastante elevado. Claro. En América Latina, el orden del mecanismo de lesión se relaciona primero con la asfixia, segundo lugar con los tóxicos y en tercer lugar con las armas de fuego. Se tiene registrado en el año 2015, se perdieron aproximadamente 57.078 años potenciales de vida de todas las personas que han fallecido. Adelante, gracias. Siguiente. Entonces, si vemos esta diapositiva, la traje para indicar comparativamente la tasa de mortalidad por suicidio en América Latina. Entonces, están enrolados aquí aproximadamente más de 10 países de América Latina. Y claramente tenemos países que tienen una cifra y otros países que tienen más de 2 cifras. Entonces, cabe destacar que los que tienen 2 cifras, destaca Uruguay, que lleva el primer puesto con un 18%. Después tenemos a Cuba con un 13%. Después le sigue Chile con un 10%. Entonces, de tal manera que esto es una llamada de atención, es una alerta, porque pues estamos en un lugar geográfico, específicamente en Chile, donde hay alta prevalencia y aparición de este fenómeno. Adelante, la siguiente. El suicidio puede clasificarse como voluntario cuando la persona decide, digamos, conscientemente y deliberadamente terminar con su vida. Y en segundo lugar podemos ver un suicidio involuntario o inconsciente. Este generalmente se presenta en personas que tienen patologías psiquiátricas o en personas que están bajo el uso de sustancias, que no pueden, digamos, razonar o tomar grandes decisiones. Y también tenemos lo que se llama el suicidio moral, que es la persona que generalmente consume sustancias que, a pesar de que tiene conciencia de que son dañinas para la salud y que lo están deteriorando progresivamente, no es capaz de tomar una conducta, digamos, inhibitoria de ese flagelo. Entonces la persona termina por fallecer antes de tiempo. Entonces, este es un suicidio moral. La siguiente, por favor. Bien, dentro de las causas generales del suicidio, podemos identificar como el desempleo en el primer lugar, y además de eso tenemos los trastornos físicos, las enfermedades crónicas, y en el tercer lugar tenemos los factores sociales que involucran a las personas, digamos desde el punto de vista de los trastornos de adaptación que la sociedad nos impone a todos nosotros. En cuarto lugar tenemos los trastornos mentales, tenemos los trastornos del estado de ánimo. Un ejemplo del trastorno mental tenemos la esquizofrenia, tenemos también el trastorno por abuso de sustancias, que es muy común en las personas que tienen ciertos rangos de personalidad, especialmente las personas que tienen un trastorno limítrofe de la personalidad o de borderline. Tenemos los trastornos de personalidad en general y los trastornos de ansiedad, que son patologías del estado de ánimo. La siguiente. La doctrina espírita, codificada por Allan Kardec, nos ilustra y nos educa sobre las causas espirituales de este fenómeno del suicidio. Entonces tenemos enumerados a continuación como el descontento como una causa importante, los contratiempos, las frustraciones de la vida cotidiana, las decepciones o desilusiones de la vida. Y el hermano Allan Kardec, en el libro del Evangelio según el Espiritismo, entonces dedica casi un capítulo completo, el capítulo 5, y específicamente en este minuto, en el ítem 16, nos refiere sobre la definición que ellos tienen sobre el suicidio, definiéndolo como una cobardía moral. Las personas podemos pensar que ¿por qué puede ser una cobardía moral? Porque desde el punto de vista histórico, algunas personas pueden defender la posición de que el suicidio es un acto heroico, y eso es una conducta heredada de la antigua Grecia y de las familias estoicas de la época. Entonces, en estas culturas que eran un poco más primitivas, se consideraba pues de mucho valor terminar con su vida. Pero hoy, gracias a la evolución del ser humano, a las psicologías, a todos los avances, digamos, científicos que involucran el bienestar del ser humano,
podemos reconocer que lógicamente pues que el suicidio no es una buena decisión. Entonces los espíritus nos dicen que es una cobardía moral porque la persona debe alimentar el coraje, debe de tener resistencia moral frente a las pruebas de la vida, teniendo en cuenta que la vida es una etapa transitoria porque somos espíritus inmortales, de tal manera que si consideramos la vida desde ese punto de vista y con una línea de tiempo más amplia, consideraremos los problemas actuales como transitorios y pasajeros y no tendrán grandes repercusiones en nosotros. Entonces la persona que decide suicidarse es una persona que entonces no tiene esta visión. Le falta la visión espiritual de la vida y generalmente son personas que tienen un vacío existencial, que han buscado la felicidad en los lugares donde no se encuentran. Entonces se van llenando de frustraciones y de grandes desilusiones. También los espíritus superiores nos instruyen sobre las causas específicas del suicidio. Aquí tenemos entonces la depresión como una enfermedad del estado de ánimo que es muy prevalente en la sociedad mundial y la obsesión espiritual. Definiendo entonces la siguiente como la depresión como una patología psiquiátrica que se caracteriza por una disminución del estado de ánimo, una disminución del pensamiento. La persona alimenta ideas de minusvalía, ideas de menosprecio sobre sí mismo, sobre que no vale nada, y la persona entonces cae en un desaliento y en una falta de motilidad, de motricidad. La persona que tiene estas ideas de desaliento y digamos de menoscabo de su propia autoestima y que persistan los síntomas por 2 semanas, debemos de sospechar que está ya iniciando un cuadro depresivo. Entonces, esta persona siempre debemos de aconsejarla, orientarla a que consulte con el médico, con el facultativo para hacerle una evaluación objetiva. La siguiente. Y la obsesión espiritual, pues a pesar de que la ciencia moderna no ha reconocido todavía esta condición mórbida de los seres humanos, pues realmente que sí existe. Entonces, a través del espiritismo, que nos demuestra la supervivencia del espíritu después de la muerte física, podemos constatar y demostrar que las personas podemos tener perseguidores desde el punto de vista espiritual. Y generalmente estos perseguidores son hermanos y hermanas nuestras que los hemos conocido en otras vidas pasadas, en el ayer, y para los cuales nosotros le hemos tenido que deber, digamos, el sufrimiento que han tenido que ellos vivir anteriormente. De tal manera que ellos vienen con ese resentimiento sobre nosotros por todo el mal que les hemos hecho. De tal manera que nosotros tenemos que siempre pedir por los espíritus que siempre hemos conocido en vidas pasadas y que pues, no hemos sido espíritus, digamos, de grande iluminación, hemos cometido errores. Entonces, siempre debemos de acordarnos de ellos porque en la retaguarda estamos más que seguros que tenemos espíritus que necesitan de nosotros. Entonces, algunas veces estos hermanos nos logran ubicar cuando nosotros estamos ya encarnados y se genera pues un vínculo entre ellos y nosotros de forma energética y de forma psíquica, porque ellos ven que nosotros seguimos siendo las mismas personas que conocieron antes, que no hemos cambiado, que seguimos alimentando nuestras malas tendencias, de tal manera que eso para ellos es como un imán y se acercan a nosotros para perturbar nuestras vidas. La siguiente, por favor. Dentro de los factores del suicidio que acabamos de nombrar, entonces lo podemos agrupar y clasificar de otra manera. Podemos observar que pueden ser clasificados como de un orden biológico, de una naturaleza psicológica, una naturaleza sociológica y por supuesto que también hay unos factores económicos que están aquí registrados. La siguiente. Para todo clínico o para toda persona que trabaja en la salud, debe tener una estructura en su pensamiento para reconocer la gravedad del paciente. Cuando se toca que evaluar a un paciente que tiene una ideación suicida o que tiene un intento suicida. Entonces hay una evaluación rápida que se hace a los pacientes
que consiste en 5 puntos y que los puede hacer cualquier persona si desea ser entrenado. En primer lugar, aclarar para sí mismo y para las demás personas qué es lo que el paciente quiere decir cuando expresa una idea de muerte. En segundo lugar, identificar cuál es la conducta que tiene pensado hacer. En tercero, evaluar los factores protectores desde el punto de vista social y los factores de riesgo que tiene para llevarlo a término la ideación suicida. El quinto punto tiene que ver con la documentación por escrito que tiene que hacer el facultativo. Adelante, la siguiente. Entonces, cuando ya tenemos un paciente, una persona frente a nosotros, desde el punto de vista clínico, tenemos que valorar muchas variables, entre ellas la edad, el sexo, el género. La edad, porque el suicidio es mucho más prevalente, más frecuente en los jóvenes y en los adolescentes, especialmente aquí en el Cono Sur. La raza, porque es más común en los caucásicos, es más común en los afroamericanos también. Y el sexo, porque es más frecuente el suicidio en los hombres que en las mujeres en una proporción de 3.5 por una mujer. Entonces se suicidan 3.5 hombres por cada mujer que se suicida. Pero por cada hombre que se suicida, las mujeres lo han intentado 10 veces. Entonces, estos son estadísticas muy importantes, por eso hay que evaluarlo siempre. Tener claro la ideación suicida actual, si ha tenido intentos previos de suicidio, si era una persona que es portadora de síntomas psiquiátricos, si está diagnosticada o no, si la persona tiene un trastorno de personalidad con un bajo control de impulsos, si es una persona que ya ha cometido lesiones sobre su cuerpo, si usa sustancias, si en el momento de evaluar al paciente él está bajo el efecto de sustancias tóxicas también, y todos los antecedentes que más podamos recabar nos van a ayudar a tomar o a calificar a ese paciente como de alto o bajo riesgo de suicidio. La siguiente. Dentro de los factores protectores, entonces podemos enumerar los siguientes. Las creencias religiosas es el factor número 1. La ciencia médica, la psiquiatría reconoce que la persona que tiene creencias religiosas va a ser un factor de protector muy importante. Es muy raro que la persona que tenga una fe religiosa cometa suicidio. Tenemos que evaluar entonces si el paciente tiene obligación o responsabilidad sobre la familia, es un factor protector. Si tiene apoyo social como ir a la iglesia, ir a un club deportivo, reuniones sociales, si pertenece a una junta directiva de algo, todos son factores protectores. También tenemos que identificar si el deseo y los valores que tiene para vivir. Y en los pacientes que tienen patología crónica, pues saber si el riesgo de suicidio que ya existe previamente está exacerbado, y si la persona no tiene antecedentes psiquiátricos, pues verificar si ese riesgo es agudo. La siguiente, por favor. Bien, todo paciente que tiene una idea suicida pasa por 5 etapas o por cinco pasos antes de cometer el suicidio. El primer paso es la persona que desea morirse. El segundo es cuando la persona tiene pensamientos, pero no son formados, no tiene un plan y tampoco tiene una intención definitiva. Después la persona pasa a un tercer paso, que es la persona que ya tiene como una intención, pero no tiene plan y tampoco tiene deseos de actuar. El cuarto paso es la persona que tiene una intención y ya tiene elaborado un plan. Y el quinto paso es cuando ya comete el acto de autolesión. La siguiente, por favor. Cuando ya el clínico evalúa a un paciente, entonces el paciente puede quedar con los siguientes diagnósticos, como una lesión no letal, un acto o conducta preparatoria porque la persona fue descubierta antes de cometer el suicidio o simplemente se arrepintió. El tercero es un intento abortado, quiere decir que la persona en el último momento decidió no llevar a cabo el intento suicida. El intento, pero que no lleva a una conducta letal. Y el sexto paso ya el suicidio como tal. La siguiente, por favor. Entonces, entrando ya en la materia que nos importa más ahora, queremos destacar cuál es la visión espírita sobre la conducta del suicidio. Entonces, el hermano Allan Kardec, en la publicación de la revista Espírita,
nos dice lo siguiente. Él publica en el año 1861 un testimonio de un espíritu que fue suicida y este espíritu refirió que era ateo. Entonces, el comentario final del hermano Allan Kardec es el siguiente. Analizando el caso, él puede afirmar que lo que lleva a una persona al suicidio está relacionado con la pérdida de sentido y de placer de la vida, mostrando una percepción desadaptativa sobre sus ansiedades, sus preocupaciones, permitiendo entonces al sujeto buscar una solución rápida a su dolor actual. La Federación Espírita Brasileña publicó un folleto y lo divulgó en favor a la idea del no suicidio. En este folleto, entonces, la Federación publica que el suicidio es una fragilidad humana, un estado de desequilibrio, por supuesto, en el cual el sujeto no puede reconocer con el tiempo que todo se resuelve y que ningún problema tiende a ser eterno. De tal manera que como la persona no tiene ese reconocimiento, se convierte en una persona inmediatista, busca las soluciones inmediatas, de tal manera que cuando no encuentra la solución para sus problemas, entonces toma como salida o como mecanismo de escape el suicidio. La doctrina espírita nos da muchas evidencias sobre la supervivencia del alma después de la destrucción del cuerpo. Entonces vemos que la doctrina espírita o el espiritismo presenta las pruebas incuestionables de la existencia y supervivencia del alma a través de la mediunidad, que cuando se manifiestan brindan un valioso servicio a favor de nosotros, que somos los encarnados, y de esta manera ellos, los mismos espíritus, nos alertan sobre los sinsabores, las amarguras, los dolores que han tenido que padecer los espíritus que han desencarnado a través del suicidio. De tal manera que esto es una advertencia que todos debemos de tomar en cuenta, de no dejarlo pasar, porque todos seguimos vivos y los mismos espíritus desencarnados vienen a darnos la prueba, de tal manera que el suicidio sería una salida en falso a nuestros problemas de nuestra actual existencia. La siguiente. La siguiente, por favor. Entonces, la visión espírita sobre el suicidio, pues debemos de recordar que el suicidio sigue siendo un agravio o una ofensa contra las leyes de Dios, porque es Dios el que nos da la vida y solo a Él compete el quitárnoslas o acortárnoslas. Recordemos que el cuerpo se desintegra, sin embargo, el espíritu del suicida debe vivir y experimentar la descomposición de su cuerpo físico que destruyó, porque como la muerte no lo destruyó completamente porque su conciencia, su espíritu supervive al cuerpo, entonces en primer lugar lleva una gran sorpresa de que la vida continúa y en segundo lugar debe sufrir amargas situaciones porque debe ser testigo de la descomposición de su cuerpo, debe también sufrir un estado de perturbación emocional, ya sea por la misma causa de muerte de suicidio, como también por la nueva realidad que afronta sin estar preparado. De esta manera, pues el espíritu debe afrontar grandes situaciones y debe experimentar grandes sufrimientos. La siguiente, por favor. Dentro de las consecuencias de los suicidios podemos enumerar tres que son las principales. Entonces, desde el punto de vista de la familia y desde el punto de vista del suicida. La siguiente, por favor. Entonces, desde el punto de vista de las personas que quedan en la tierra, entonces el suicidio representa una agresión a todo el núcleo familiar, a la célula esencial de la sociedad, porque el suicidio genera en los allegados, en los amigos, en los padres, en los abuelos o digamos en sus seres más cercanos, en sus seres queridos, sentimientos de abatimiento, de vergüenza, de humillación, de culpa, de tristeza. En definitiva, podemos decir que las personas que quedan
sufren un trastorno de orden psicológico y psiquiátrico, que afortunadamente son trastornos pasajeros, pero que no son menores, porque hay muchas personas que no logran superar estas situaciones. La siguiente, por favor. Desde el punto de vista del suicida, pues entonces tenemos que reconocer lo siguiente. La llegada del suicida de forma adelantada al mundo espiritual le proporciona sensaciones muy desagradables y penosas. Primero, porque no estaba preparado, porque no reconocía la vida espiritual. Y el segundo, porque la muerte trágica lleva como consecuencia una alteración del cuerpo energético, del cuerpo espiritual, que va a desequilibrar el espectro psicológico de la persona. Entonces, queda consignado estas apreciaciones en el libro El Consolador, y las palabras pertenecen al hermano Emanuel a través del hermano Chico Javier. Como también nos dice el hermano Emanuel, en tales circunstancias, la criatura no se encuentra debidamente preparada. La situación imprevista trae amargos y terribles emociones. Continúa el hermano Emanuel diciendo que la primera desilusión que le espera al suicida es la realidad de la vida que no se termina tras la transitoriedad de la vida física, y luego sobreviene una serie de tormentos en virtud de su decisión tocada de suprema rebeldía. Nos dice también Emanuel respecto a los padecimientos físicos, que hay suicidas que siguen sintiendo los padecimientos físicos del cuerpo que se descompone. Otros, por el contrario, también siguen experimentando la acción corrosiva de los agentes tóxicos con que se envenenaron. Y así sucesivamente, los suicidas experimentan la descomposición de su cuerpo físico que ellos mismos decidieron destruir. La siguiente, por favor. Ahí, sí. Gracias. Entonces, desde el punto de vista de la reencarnación del suicida, entonces tenemos que reconocer que el suicida, debido a su propio acto de rebeldía, al reencarnar, trae consigo los signos o reflejos en su cuerpo físico del daño que le hizo a su cuerpo espiritual. Estos actos, pues son actos de desequilibrio emocional y que le imprimen al vehículo corporal, el nuevo, deformidades, deficiencias o trastornos de orden psicológico, que posteriormente se pueden manifestar como psicopatías. Y esto pues va a ser para el espíritu reencarnante un gran reto para lograr el reequilibrio y el reajuste emocional. Aquellos padres que reciben a estos niños que han cometido suicidio, pues entonces tienen una relación directa con ellos en el ayer, y ellos traen ese vínculo y vienen entonces como padres para reparar ese daño y también como para aprender esa lección de la reparación. La siguiente. La siguiente, por favor. Entonces, podemos tener siempre la seguridad de que los buenos espíritus, a través de las obras de Allan Kardec, son una guía segura para que tomemos siempre las mejores decisiones en nuestra vida, a pesar de las dificultades o a pesar de los problemas transitorios que todos debemos de pasar. Entonces, queda consignado en el libro de los espíritus, en su introducción, la siguiente afirmación. La convicción espírita permite que se vea el mundo bajo un punto de vista elevado y se reconozca que decepciones, infelicidades y afectos contradictorios son tribulaciones desagradables de un viaje comparado pues al futuro que nos aguarda. Lo que en una persona podría causar una emoción fuerte, para el verdadero espírita lo considera como una prueba que sirve para su progreso, si la sufre sin murmurar, porque será recompensado según el coraje con que las haya soportado. Sus convicciones le dan, por tanto, una resignación que lo preserva de la desesperación
y en consecuencia de una causa incesante de locura o de suicidio. La siguiente, gracias. En el libro de los espíritus tenemos entonces varios ítems, varias preguntas del hermano Allan Kardec que le hace a los espíritus superiores y se pueden señalar las siguientes. En la pregunta número 155 se habla pues sobre del apego a la materia y las dificultades que tiene este apego en el momento de la separación del espíritu, en el momento de la muerte y principalmente en la persona que acaba de cometer suicidio. En la pregunta 165, el espíritu de la verdad afirma que el conocimiento del espiritismo permite al espíritu comprender de antemano la situación en la que se encuentra en ese momento y esto le provoca menos perturbaciones en el regreso a su vida espiritual. Entonces, de tal manera que la persona que se prepara espiritualmente va a tener una buena desencarnación o por lo menos va a tener una preparación que le va a servir de guía en el mundo espiritual, cosa que no sucede cuando la persona comete el suicidio. En la pregunta 350, entonces se refiere a una de las motivaciones del suicidio, cuando el espíritu antes de reencarnar elige las pruebas que él debe pasar para progresar espiritualmente. De tal manera que la persona que reencarna puede traer grandes pruebas que él mismo pidió, pero al reencarnar él no logra recordar estas peticiones que él mismo hizo. De tal manera que puede sentir que le faltan fuerzas para sobrellevar la prueba y esa puede ser una de las causas también de buscar el suicidio. En la pregunta 376, entonces se refiere al fenómeno de la locura, que es conocido hoy en día como la demencia, que también es una causa del suicidio porque las facultades mentales están perturbadas. En la pregunta 928, entonces hacemos una introducción al suicidio como una solución para escapar de la humillación, cosa pues de que es errónea porque ninguna persona, digamos, huye de sí misma, de tal manera que sería como una salida inconsecuente. Y entre las preguntas 943 y 957, entonces se analiza con profundidad todas las causas y consecuencias del suicidio que ya hemos abordado en el día de hoy. La siguiente, por favor. Bien, en el libro del Evangelio, según el Espiritismo, entonces el capítulo 5 con el ítem 14 se hace una introducción sobre el suicidio y la locura. Y los espíritus superiores, a través de Allan Kardec, nos ofrecen la manera de cómo considerar la vida terrestre y que es a través de la confianza en el futuro. Y así de esa manera influyen en nuestra vida presente para que nosotros podamos tener paciencia, serenidad y por lo tanto esto sería un factor protector y preservante de la desesperación, de la demencia y del suicidio. En el ítem 16, los espíritus superiores comentan sobre las consideraciones necesarias sobre el materialismo. Y el materialismo, pues, predica el concepto erróneo de que la vida termina con la muerte, influyendo de esta manera en la forma incorrecta que muchas personas tenemos de ver la vida, considerando que con la muerte física se extingue la vida, lo que es totalmente falso porque la evidencia demuestra lo contrario. La siguiente, por favor. En el libro El cielo y el infierno o la justicia divina de Allan Kardec. Entonces, en el capítulo número 5, el hermano Allan Kardec hace una reseña importante sobre los testimonios de espíritus que han cometido suicidio. Y ellos vienen a contarnos, a decirnos cuál es su situación actual en el mundo de los espíritus. Y entonces nos cuentan sobre las consecuencias de sus actos. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué estrategias podemos desarrollar para prevenir el suicidio? Entonces,
tenemos que considerar que el suicidio es un fenómeno social muy importante y que debe ser abordado desde un punto de vista multidisciplinario. Es decir, debe involucrar la familia, la sociedad y los grupos de salud. Entonces, hoy en día se considera una pandemia global y dentro de las medidas más importantes para prevenirlo tenemos la comunicación, el trabajo en equipo y la fe religiosa. La siguiente, por favor. Desde el punto de vista espírita, entonces también tenemos que hacer prevención. Entonces, en el centro espírita debemos desarrollar acciones como la oración, el pase magnético, el propio estudio de la doctrina espírita es una fuente de adquirir coraje y resignación frente a las pruebas de la vida, el trabajo en el servicio al bien, el aprender a tener amor a las prácticas del bien, el amor al prójimo, al servicio, al diálogo fraterno. Todo esto se constituyen en unas barreras y en una fortificación para nuestro espíritu y para nuestra alma, para no caer en las tentaciones del suicidio. La siguiente, por favor. Bien. Entonces, Emmanuel, a través del hermano Chico Javier, nos dice que entregarnos al servicio del bien y al prójimo, sea lo que sea, porque pueden ser acciones muy pequeñas, porque no tienen que ser grandes acciones, y esforzarnos por olvidar las ofensas, constituyen, por supuesto, eh, una fortaleza moral frente a las vicisitudes que todos podemos experimentar en nuestro tránsito por la tierra. De tal manera que esas son posibilidades que tenemos que desarrollar. En cuanto el libro que se llama Vida y la muerte del hermano Manuel Filomeno de Miranda, a través del hermano Divaldo, también nos hace grandes consideraciones. Y dice que habla sobre la importancia de concientizar a las personas de nuestra realidad espiritual, porque prácticamente esto podría actuar como un antídoto frente a las tentaciones del suicidio, frente a las salidas fáciles de los problemas que todos podemos tener. El hermano Manuel Filomeno de Miranda nos dice que la fragilidad para enfrentar las pruebas de la vida consiste en la poca claridad que tenemos sobre nuestra realidad espiritual. De tal manera que al considerar que la muerte es el punto final para nuestra existencia, nos vuelve más frágiles frente a las vicisitudes de la vida. De tal manera que fomentar la fe religiosa constituye también, además de estudiar la doctrina espírita, el ejercicio de las prácticas y del amor al prójimo y de la oración, son medidas terapéuticas preventivas contra este flagelo. La siguiente, por favor. Bien. También la doctrina espírita nos aconseja a desarrollar la lectura del Evangelio en el hogar y vemos entonces que en el libro Memorias de un suicida de Ivonne Amaral Pereira, en relación con la educación moral y para la prevención del suicidio, nos dice lo siguiente: a través de la higiene mental, en el reajuste de los sentimientos a la práctica del verdadero bien, así como el cumplimiento del deber, en las vibraciones armónicas originadas en la comunicación de la mente con la luz que viene de lo alto y que irradia en tonos de beneficencia para quienes la buscan, la individualidad encarnada podrá ser inmunizada de tal contagio de esas ideas perturbadoras, así como el hombre está inmunizado de las epidemias en este globo terrestre a través de las vacunas. Asimismo, la oración nos permite a nosotros sintonizarnos con el mundo espiritual superior y de esta manera los espíritus superiores nos fortalecen, nos dan ideas, intuiciones para que tomemos buenas resoluciones. Y esto sirve también como inmunización frente a las tentaciones y de las ideas de escape y de las salidas rápidas frente a los problemas. La siguiente, por favor. En conclusión, entonces el suicidio es considerado una infracción a la ley de Dios. En el libro de los espíritus de Allan Kardec
Entonces, el Espíritu de la Verdad dialoga sobre este tema y detalla cómo el suicidio debe ser visto a la luz de la doctrina espírita, que es lo que hemos querido hoy presentarles de una forma clara para, digamos, tener los conceptos bien definidos. En la actualidad se hacen muchos esfuerzos para prevenir el suicidio, lidiando pues con todos los factores inductores psicológicos de esta pandemia. Pero se dice poco del verdadero antídoto contra el suicidio. Y verdaderamente que el verdadero antídoto es la creencia y la convicción de la supervivencia del alma después de la muerte. Al suicida le llega la sorpresa tras el acto cometido de que la muerte no acaba con su existencia. Él sigue viviendo después de la muerte física, en que en lugar de acortar sus sufrimientos, tendrá que recomponer su perispíritu o su cuerpo espiritual lesionado por esa actitud infeliz. Recibirá el perdón de Dios a través de una nueva oportunidad de reencarnación, solo que ahora con dificultades agravadas por la forma en que haya acortado sus tiempos de vida aquí en la tierra. La siguiente, muchísimas gracias. Y recordemos entonces decirle siempre no al suicidio. Gracias, Javier, por la muy clara charla que hiciste respecto a este tema tan importante y que lo vemos todos los días, ¿no es cierto?, en nuestras sociedades, no solamente chilenas o colombianas, en todo el mundo. Entonces, muy importante, como dejaste muy claro en la charla, que hay que conversar sobre lo que es el suicidio, sus consecuencias, cómo evitarlo y todas esas cosas, en vez de dejarlo tapadito debajo del mantel. Esa es la cosa. Te agradecemos del fondo de nuestros corazones porque fue muy clara y de cierto que le va a servir a muchas personas, a muchos espíritus encarnados y desencarnados que hemos estado aquí contigo. Y también esta charla va a quedar grabada y también las personas que no pudieron verla ahora en vivo van a poder verla después porque es muy interesante y es importante que nosotros sepamos de este tema. Muy bien, para ayudarnos a nosotros mismos, a los otros, porque nunca falta que llegan cerca de nosotros personas que nosotros podemos percibir que, que están necesitando de un apoyo, de cariño, de esclarecimiento, porque está con ideación suicida, como decías tú y muy claramente. Ujú. Muchas gracias, Javier, en Gracias, nombre muchísimas de gracias a todos. ustedes. Ahora te pediría, ¿tú querrías hacer una oración final? Sí, muchas gracias. Gracias a ti. Bien. Vamos a ver. Damos infinitamente gracias a Dios, nuestro Padre Celestial, por las bendiciones de este día, como también por la oportunidad del trabajo de esta hora. Les damos infinitamente gracias a los buenos espíritus que nos han acompañado, a nuestros instructores espirituales, a los cuales les agradecemos siempre sus instrucciones, como también, Padre Celestial, te pedimos humildemente que esta charla haya sido y que sea de mucho provecho para todos y cada uno de nosotros que somos espíritus encarnados, como también para todos y cada uno de los espíritus desencarnados que han estado presentes en el día de hoy, especialmente para los espíritus que sufren, viciosos o ignorantes y que necesitan también de nuestras oraciones. Te pedimos, Padre Celestial, que si ha quedado alguna duda sobre el particular, que nuestros guías espirituales puedan acompañarnos durante el desprendimiento parcial del sueño y nos puedan llevar a los mundos superiores y podamos adquirir todas las respuestas y todas las comprobaciones y todo el esclarecimiento necesario para el progreso de nuestro espíritu. Muchísimas gracias. Queda cerrada esta reunión.